Estamos por acabar segunda a los Corintios y ha sido una grande bendición, espero en todos, y viene un tiempo en el que tendremos un espacio para hacer unas predicaciones que esperamos y deseamos que sean de grande bendición para toda la iglesia. Vamos a leer de segunda de Corintios en el capítulo 13. Voy a predicar del versículo 1 al 6 el día de hoy. Dice la palabra de Dios así: esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez y aún ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, puesto que ustedes buscan una prueba de Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con el poder de Dios para con ustedes. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Pero espero que reconocerán que nosotros no estamos reprobados. Vamos orando, vamos a pedirle al Señor que nos ayude el día de hoy. Esta es una predicación que empieza a cerrar el apóstol de una manera muy particular. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, mi Dios, y te suplicamos que por tu Espíritu Santo hables a nuestras vidas y traigas convicción, la convicción que solamente tu Espíritu Santo nos puede dar. Queremos darte gracias por hablar a nuestras vidas. Queremos darte gracias por el amor con el que nos hablas, la manera en la que nos corriges y nos instruyes. Y te pedimos juntos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a recibir lo que tienes para nosotros, de tal manera que respondamos en obediencia, dándote gloria en todo lo que hacemos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Tienen frío? A ver si le pueden apagar a los aires, que está esta onda medio intensa. Ya les hemos dicho que se traigan su chambrita. Mi predicación el día de hoy tiene como título La prueba de una fe verdadera. Y el propósito de esta predicación es inspirar a los creyentes a examinarse a sí mismos con sinceridad y humildad para ver si realmente están viviendo en la fe. Nosotros tenemos que examinarnos, es importante, el apóstol aquí lo acaba de decir, y la razón de ello es precisamente para ver si nosotros estamos viviendo de veras como creyentes que han nacido de nuevo, que conocen a Jesucristo, que están llenos del Espíritu Santo y que ahora su naturaleza es completamente diferente. Y en esta parte de la Escritura, el apóstol Pablo, al estar por cerrar esta carta, se vuelve a dirigir a ellos de una manera correctiva, trae a sus vidas unos cuestionamientos que creemos todos que son sumamente importantes y necesarios, por la simple y sencilla razón de que en todas las iglesias hay personas, y donde hay personas hay pecado, y donde hay pecado hay problemas. Y los problemas se tienen que corregir y el pecado se tiene que confesar y arrepentirnos de ello, de tal manera que podamos nosotros continuar viviendo, de tal manera que le demos gloria a Dios con nuestra manera de vivir. ¿Y por qué es necesario que nosotros en un momento dado prediquemos entonces acerca de esto? Bueno, porque la palabra de Dios lo enseña. Jaime, ¿sí le pueden apagar los aires, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que atender la situación del pecado? ¿Por qué Pablo es tan insistente en traernos esto? Bueno, porque por principio de cuentas el pecado ofende a Dios. De entrada. Si estamos viviendo una vida
en la que nosotros sabemos que estamos pecando y estamos pecando intencional o deliberadamente, estamos ofendiendo a Dios deliberadamente. Ahora, no únicamente eso, sino que el pecado genera problemas a nuestra vida, nos causa problemas y nos insensibiliza a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, a buscar cómo vivimos una vida diferente de personas que confiesan creer en Jesucristo. Ahora, esos problemas que nos genera a nosotros el pecado, nos lleva a nosotros a producir y a generar problemas en los demás. Nosotros a la hora de pecar, pecamos primeramente contra Dios y luego pecamos contra los hermanos. En las casas, en el trabajo, en la iglesia, no se diga, aquí está el apóstol Pablo hablando precisamente de esto. En tercer lugar, no únicamente nos causa problemas, sino que a la hora de que nosotros vivimos en pecado, estamos dando un terrible testimonio a la gente de afuera. La gente que ve a unos creyentes, o al menos personas que se dicen ser creyentes, viviendo de una manera irreverente a Dios, lo que provocan las gentes es decir, esos son los cristianos. Así viven los que creen en Cristo. Yo no quiero nada con ellos. Una de las cosas terribles de una situación como estas es que el apóstol Pablo, a la hora de que les escribe a los romanos, les dice ahí en el capítulo 2, les voy a leer, dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, el apóstol Pablo no perdía oportunidad para instruir a la iglesia acerca de las consecuencias que tiene un mal testimonio. Una persona que en un momento dado dice que conoce a Cristo y vive de una manera incongruente, hace que el nombre del Señor Jesucristo sea pisoteado. Y estamos hablando de una cosa extremadamente seria a la hora de que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, leemos estas cosas y luego no hacemos nada. Y por último, en esta introducción, tenemos nosotros que reconocer que ofende a Dios, que nos causa daño y a los demás, que da un mal testimonio, pero aunado a eso Dios nos manda a nosotros a que seamos santos como Él es santo. Una persona que vive una vida que procura vivir en santidad, tiene identificado el pecado, busca cómo lo confiesa, cómo se arrepiente y cómo en su lugar busca cómo vivir de una manera piadosa. Entonces, la disciplina que el Espíritu Santo de Dios, y quiero traerlo así, la disciplina que le trajo Dios a los corintios por medio de Pablo, es la misma disciplina que Dios nos trae a nosotros al día de hoy. Estamos nosotros siendo instruidos por el Espíritu Santo de Dios a vivir de tal manera que nuestras vidas reflejen a Cristo y le demos gloria con todo lo que hacemos. Entonces la disciplina que Dios trajo a los corintios es la misma que nos trae a nosotros. El día de hoy el Espíritu Santo habla a nuestros corazones y nos lleva o nos mueve a considerar seriamente la palabra, como les leía yo el domingo pasado en Hebreos 12, donde dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces aquí el apóstol Pablo les empieza a recordar a los corintios, dice, esta es la tercera vez que yo voy a ir, y en esta ocasión, a la hora de yo arreglar cualquier situación que tenga que arreglar, voy a llamar a 2 o a 3 personas para que en boca de esos testigos conste todo lo que yo tengo que arreglar aquí. Esto no lo voy a arreglar a solas, voy a hablar con ustedes. Ya les dije previamente, en la segunda vez que había estado ahí, dice, y ahora que vaya a ir con ustedes, les dice lo siguiente, no seré indulgente. O sea, esta iglesia que una y otra vez estaba recibiendo la disciplina amorosa de Dios. Acuérdense de esto. Dios al que ama lo disciplina. ¿Ok? Nosotros cada vez que recibimos corrección por parte del Espíritu de Dios, no es otra cosa más que la mano misericordiosa de Dios que nos está diciendo, tú vas por acá, pero debes de ir por acá. Yo quiero enderezar tus caminos. Entonces les dice, no voy a ser indulgente.
Algunos de ustedes dirían así: no les voy a pasar chance. Voy a ser duro. Voy a tratar con ustedes de una manera severa. No le voy a pasar chance a nadie. O sea, esta situación de que había personas en la iglesia que se hacían o se decían ser cristianos, continuaban viviendo en pecado. El apóstol Pablo dice, esto no puede seguir. Esto tiene que parar y lo voy a parar de una manera severa. Y lógicamente que nosotros ahora, a la hora de ver la severidad de este hombre enviado por el Espíritu Santo de Dios, podemos ver una cosa con esa severidad. ¿Saben qué es? Es amor de Dios. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar enfrente del trono de Dios, dando cuenta de nuestras vidas, y tenemos el privilegio el día de hoy de poder, por la gracia de Dios, responder en obediencia, buscando cómo nos arrepentimos de pecados. Si tú pecaste en el pasado, ya te arrepentiste, ya pediste perdón, hiciste lo que tenías que hacer, ya estás perdonado. Pero si tú el día de hoy, con el conocimiento que tienes de las cosas del Señor, continúas viviendo en pecado, esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. La gente que no se arrepiente, la gente que continúa siendo, y le hago así, miembros de la iglesia, pero que desafortunadamente viven vidas dobles, vidas donde en un momento dado personas saben que están pecando, deliberada e intencionalmente, pero no quieren hacer nada. Eso es a lo que se está dirigiendo el apóstol Pablo. O sea, estos que ya les dije, voy a hablarle a la gente, como la palabra de Dios enseña en Mateo 18, les voy a decir, vengan, vamos a hablar con este hermano y esta hermana que no se quieren arrepentir, siguen viviendo en pecado, los voy a reprender de una manera muy fuerte. El apóstol Pablo, uno de sus deseos y el deseo de todo pastor es cuidar la integridad de la iglesia, la unidad de la iglesia. Entonces, a la hora de que hay personas dentro de la iglesia, que las hay, aquí hay gente sentada, ¿ok?, que vive en pecado y lo sabe. Yo no sé quiénes serán, pero usted sí. Aquí hay gente que vive en pecado deliberadamente, intencionalmente, y el Espíritu Santo de Dios lo que está haciendo a través del apóstol Pablo es trayendo a la iglesia un cuidado de que este pecado que se manifiesta en diferentes personas no la vaya a destruir a la iglesia. Hay un cuidado intencional por el Espíritu Santo de Dios de que cuidemos la unidad de la iglesia. ¿Y qué es lo que la puede dividir? El pecado. Los chismes, etcétera, etcétera, las cosas terribles que suceden. Y el pastor Charles Spurgeon, en uno de sus sermones, dijo esto, dijo: Satanás siempre odia la comunión cristiana. Me brinqué uno, ahorita voy a volver a él. Dice, su política es mantener a los cristianos separados. Cualquier cosa que pueda dividir a los santos unos de otros será algo que él disfrute. No sé si Satanás disfrutará algo, pero al menos le gusta hacer eso. Él le da mucha más importancia a las relaciones piadosas, ahí se me pasó, que nosotros, puesto que la unión es la fuerza, hace todo lo posible por promover la separación. Y si vemos el versículo que está en sus notas previo a esto es la palabra que el Espíritu de Dios habla por Pablo a los Efesios. Dice que con toda humildad y mansedumbre, de Efesios 4, 2, 3. Dice, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, nosotros a la hora de que hay una situación de dificultad en la iglesia, con algún hermano débil que tal vez continúa pecando, necesita ayuda, nosotros en misericordia tenemos que extender gracia. Tenemos que buscar cómo cuidamos, cómo restauramos, cómo edificamos, no cómo destruimos, cómo corremos, cómo aplastamos, porque ese no es el carácter de un creyente. O sea, nosotros tenemos aquí la clara dirección del Espíritu Santo de Dios, donde nos dice que nos esforcemos, que nosotros con humildad y con mansedumbre y paciencia corrijamos a los hermanos. No es la postura de que tú ves a tu hermano pecar y luego le apuntas el dedo. Dice Mateo 7:4, dice, ¿cómo le puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando la viga está en el tuyo?
Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que después puedas sacar la mota del ojo de tu hermano. Nosotros, a la hora de que nos encontramos con hermanos en la iglesia que tienen problemas y dificultades, tenemos que tener mucho cuidado de primeramente voltearnos a ver a nosotros, para ver si nuestra conducta, nuestra manera de operar es una que está glorificando a Dios, es una que está buscando cómo refleja el carácter de Cristo en el cuidado de sus hermanos. Eso es lo que está haciendo Pablo a la hora de que va a ir con ellos. Va a ir con una intención de buscar cómo edifica. Pero cuando hay personas dentro de la iglesia que rehúsan recibir la corrección, el cuidado, la disciplina de su pastor, pues eventualmente, y bíblicamente lo podemos ver, habrán de tener que ser corregidos. Ahora, la disciplina, lógicamente, que siempre empieza con una medida de un cuidado intencional en buscar cómo nosotros respondemos a lo que el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 17 y 18, donde dice que cuando anda una oveja que anda perdida, dice que va el pastor y la busca. Pero si esa oveja no se quiere arrepentir, dice, entonces lo vas a tener que llamar, y ahí sí vas a tener que llamar a más gente, a 2 o 3 testigos, y con él vas a tener que arreglar esa situación. Ahora, cuando la persona no quiere arrepentirse, esta persona quiere seguir viviendo en su pecado, lógicamente que llegará el momento en el que por la misma dirección del Espíritu Santo, ahí en Mateo 18, dice, si esta persona no se quiere arrepentir, entonces lo que vas a tener que hacer es despedirlo de la comunión de la iglesia. Vas a tener que decirle, ¿sabes qué? Tú no eres un miembro de esta iglesia. Tú te tienes que ir de esta iglesia. Tú no te puedes decir que tú eres un miembro de esta iglesia. Y cada iglesia manejará la disciplina como bien les guste o sepan. Aquí así la manejamos. Tenemos, por el amor al hermano que estaba batallando, primeramente que extender gracia y buscar de qué manera lo edificamos. ¿De qué manera empezamos a orar por esa persona? Estas son de las cosas que tienen que venir a la mente de todo creyente cuando ves a tu hermano pecar. Señor, yo te suplico que lo bendigas, tengas misericordia, que lo cuides, que lo libres del mal. ¿Y sabes por qué? Porque tanto tú como yo somos igualmente vulnerables a pecar y a ofender a Dios. O sea, habrá gente más hipócrita que otra, pero a final de cuentas, todos pecamos. Por eso nos manda la palabra de Dios y nos instruye ahí en la primera carta de Juan. Si alguno dice que no peca, dice es un mentiroso. Es un mentiroso. O sea, hay iglesias donde dicen que porque ya estamos nosotros justificados, estamos justificados, ya somos declarados justos, sí es cierto, y eso ya nos libra de pecar. No más que la palabra de Dios es muy clara y enseña específicamente que todos pecamos. Y si pecamos, tenemos un abogado para con Dios, a Jesucristo el justo, y si venimos y confesamos nuestros pecados, Él es justo y nos perdona nuestros pecados, y nos limpia con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, y eso nos permite a nosotros tener comunión, que es precisamente lo que el apóstol Pablo aquí está buscando que tengamos. Ahora, ahí a partir del versículo 3, donde dice, puesto que buscáis una prueba de que Cristo habla en mí. En esa parte lo que estaba Pablo diciéndoles a los corintios, después de decirles, voy a ir y yo voy a atender esta situación, pero ustedes están pidiendo una muestra de que Cristo habla en mí. O sea, somos tan terribles los humanos, ¿verdad? ¿Saben por qué estaban ellos cuestionando si realmente Dios estaba hablando por medio del apóstol? Ya una vez que les hubo dicho, ¿ustedes quieren las muestras de un apóstol? Bueno, pues aquí están. O sea, Dios me ha usado para levantar muertos, para sanar enfermos, para predicar el evangelio y ver que la gente se convierte a Cristo como lo son ustedes, corintios. Cuando le dijeron, a ver, una carta, le dice, ustedes son mis cartas, ustedes sus vidas, estas vidas que han sido transformadas por el poder del evangelio, ustedes son mis cartas. Y aquí en esta parte dicen, pues a ver, muéstranos más. Cuando una persona en un momento dado pone en tela de juicio el carácter, la autoridad que Dios le ha dado a un pastor, pues lógicamente lo que va a hacer es que va a buscar cómo destruye su integridad espiritual, su respaldo ético en cuestiones de la espiritualidad con la que habrá de conducir a la congregación. Y eso es lo que estaban
estos terribles haciendo? Llegaron a cuestionarlo. Pero ¿saben qué es lo que nos llama la atención de la palabra de Dios? Es que no únicamente al apóstol Pablo lo cuestionaron. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegaron los fariseos y le dijeron, a ver, dinos, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? ¿Qué les dijo Jesús? A ver, les voy a servir una pregunta. Y les revira la pregunta. ¿Ustedes qué dicen de esa situación? Dicen, ella se atrevió. A Moisés, su hermano Aarón y Miriam, su hermana, dijeron así, ¿a poco nomás por medio de Moisés habla Dios? La palabra de Dios, ¿saben qué dice? Y Dios los oyó. Dios los oyó y se puso María llena de lepra. Este cuestionamiento bíblico aparece en varias partes. Y estos individuos, pues la verdad de las cosas es que no estaban haciendo nada nuevo, estaban cuestionando, pero ¿saben para qué? Para no obedecer. Cuando una persona pone en tela de juicio la palabra de Dios, la palabra predicada de algún pastor que está predicando de la palabra de Dios, comúnmente lo va a hacer para buscar cómo no obedecer. Ay, sí, mira, ¿y este quién se cree? Es lo que va a hacer. Ponemos en tela de juicio la autoridad de una persona para ver de qué manera nosotros estamos liberados para no tener que hacer caso a todas las palabras que el pastor o el predicador o lo que sea nos esté diciendo y digamos, yo no le creo mucho a este individuo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, inspirada por Dios, predicada por medio de hombres humanos, débiles, como el mismo apóstol lo dice. Sin embargo, está la evidencia de que a la hora de que este hombre estaba predicando el evangelio, había un eco en el corazón de las personas. Cuando tú escuchas una predicación y el Señor viene a traerte a tu alma, a tu corazón, a tu mente, algún tipo de convicción, hermanos, déjenme les digo algo, los pastores no lo podemos hacer. Es única y exclusivamente el Espíritu Santo de Dios que viene y trae convicción a los corazones de los hombres, a los corazones de los hombres. Nosotros no tenemos ese poder. Por eso dice que el ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de verdad y de justicia. O sea, es Él el que convence. Pero usa individuos débiles, mortales, como todos los predicadores lo somos. Ahora, el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes quieren estas pruebas, yo ya se las di. Nomás que les quiero decir lo siguiente, yo podré ser un hombre débil, pero también como Cristo fue crucificado en debilidad y levantado por el poder de Dios y ahora vive por el poder de Dios, yo también. Yo también ando en ese poder. Porque el apóstol Pablo lo que hacía, si ustedes recordarán el capítulo 9 de los Hechos, o sea, este era un tremendo pagano, un enemigo de los cristianos. Y cómo de repente de ser un perseguidor de la iglesia, el que aprobó la muerte de Esteban, ¿cómo es posible que ahora anduviera predicando el evangelio, ayudando a los creyentes, enseñándoles a vivir cómo se vive una vida justa, etcétera? ¿Cómo es posible que una persona pueda cambiar de una manera tan radical? Bueno, la única manera es que el Espíritu Santo de Dios convence a esa persona de su pecado, como le pasó a Pablo precisamente en el capítulo 9, como les digo, cuando se topa con Jesús y le dice, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya le da las instrucciones, va a ir con Cornelio, oran por él, está con él 3 días, se le caen las escamas de los ojos y empieza el apóstol Pablo a recibir el evangelio directamente del Señor Jesucristo ya resucitado. Este hombre, como resultado de esa manifestación del poder que reconoce y que dice a través de las cartas, dice, de los pecadores yo soy el peor, yo soy el primero, porque yo fui el que consentí en la muerte de Esteban. Yo fui el que autoricé, yo soy el que buscaba cartas para llevar a los cristianos a las cárceles y meterlos ahí, entre muchas otras cosas. ¿Cómo es posible que haya un cambio tan radical en una persona? Solamente por la convicción de pecado del Espíritu Santo, donde la persona que lo recibe se arrepiente. Entonces, este arrepentimiento trae como resultado la presencia del Espíritu Santo de Dios a la vida
de aquel que se entrega, y empieza entonces a ver una evidencia de que el Espíritu Santo está dando en la persona fruto de gozo y paz, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio, fe. O sea, hay una manifestación en la persona que se ha entregado a Cristo de que su vida ya es diferente. Y eso no lo podemos hacer los pastores. Solamente el Espíritu Santo de Dios y el poder de Dios. Les dice, así como Cristo fue levantado de los muertos, así yo también. Y este es el poder en el que yo les hablo a ustedes, les dijo a los corintios. O sea, este hombre, lleno del Espíritu Santo de Dios, si algo les hablaba, era la palabra de Dios. De hecho, me impresiona cómo los tesalonicenses, no apunté la cita, pero me acordé ahorita en la mañana de ella, cuando manda Pablo la carta a los tesalonicenses y les dice cómo los recibieron a ellos y sus palabras. Dice, ¿cómo ustedes nos recibieron? Recibieron nuestras palabras como palabra de Dios y no de hombre. ¿Por qué? Porque lo que había era un reconocimiento de que el Espíritu de Dios había mandado a este hombre. Era el que les había escrito esta carta, era el que les había enseñado el Evangelio, y ellos dijeron, efectivamente este hombre es de Dios. Ahora, ¿eso cómo se traduce a nosotros? Nosotros, y le doy gracias a Dios por las clases de nuevos miembros, una persona que en una iglesia reconoce al pastor, que la palabra de Dios dice, que reconozcáis entre vosotros a los que os enseñan, a los que os pastorean. La palabra de Dios tiene un mandamiento a la iglesia de que tú reconozcas a los que son tus pastores. Esto no es una opción. Dice, reconócelos, identifícalos. Y luego nos dice el libro de Hebreos, y sométete a ellos. Sométete a ellos. Nosotros tenemos la responsabilidad, la obligación de cuidar de un rebaño que reconoce a sus pastores. Y es un acto de fe. O sea, yo en un momento dado tuve que reconocer, dije, Dios puso a este hombre como mi pastor. Mi vida cambió. En el momento en el que esa situación tomó lugar en mi corazón, mi vida cambió. Tuve que someterme a él por fe y por amor a Dios. Porque él en su misericordia me dio un pastor que me cuidara y me enseñara y me enseñó. Y el Espíritu de Dios, a la hora que nos pone en una iglesia, nuestra postura debe de ser la siguiente: aquí me trajo Dios, aquí me quiere instruir Dios, aquí me quiere cuidar Dios, y lo quiere hacer por medio de estos hombres. Ahora, estos terribles andaban haciendo sus cuestionamientos, diciéndoles que los superapóstoles estos que nos han venido a decir todas estas cosas, nos dicen que tú eres un hombre bien débil. Sí, dice nomás que Cristo a sí mismo murió en debilidad y fue levantado en poder. Y ahorita está sentado a la diestra del Padre, reinando, y va a regresar así. Por lo tanto, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, trae esta claridad. Y puse esta nota cuando vemos realmente cómo es la vida en Cristo y fuera de Cristo. Dice, fuera de Cristo solo soy un pecador, pero en Cristo soy salvo. Fuera de Cristo estoy vacío, en Cristo estoy lleno. Fuera de Cristo soy débil, en Cristo soy fuerte. Fuera de Cristo no puedo, en Cristo soy más que capaz. Fuera de Cristo he sido derrotado, en Cristo ya soy victorioso. Qué importantes son las palabras habladas en Cristo. Qué tremendo. Qué tremendo que el Espíritu Santo de Dios nos permita ver que hay una diferencia radical entre aquellos que hemos nacido de nuevo y los que no. O sea, tienes tú que estar plenamente convencido de que tu vida, el día de hoy, es movida a ser vivida para la gloria de Dios por el poder del Espíritu Santo, si es que tú dependes de Dios para vivir tu vida. Porque hay muchos creyentes que desafortunadamente, me pueden mucho decirlos, que abren sus Biblias los domingos y en ocasiones ni los domingos la traen. Están en ocasiones esas Biblias guardadas, que en lugar de, como dice el Salmo 119:9, cómo limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra, más adelantito dice, más atrasito dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Solamente aquellos que intencionalmente
guardamos la palabra de Dios en el corazón, habremos de ser ayudados por el Espíritu Santo a que a la hora que vayamos a pecar, Él nos va a recordar. Esto no está bien. Tú y yo, todos los que estamos aquí, hemos estado en situaciones en las que sabemos que algo está mal. ¿Cierto? Ahora sigan amén. Y que sin embargo lo hacemos, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que nos quiere llevar a vivir en el poder del Espíritu, siendo recordados por Él, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir en poder. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Corintios. No estén cuestionando, la evidencia está. Aunque ustedes hayan sido contaminados por gente de que yo no soy un apóstol de Dios, la evidencia debe estar en ustedes como está en mí. A la hora que nosotros cuestionamos cualquier situación de pastorado, de iglesia, cosas como esas, tenemos primeramente que voltearnos a ver a nosotros. Tenemos que saber si efectivamente estamos nosotros viviendo la vida como se debe de vivir para la gloria de Dios. Ahora en esta parte, en esta segunda parte donde el apóstol está diciéndoles a ellos acerca de la manera en la que se vive en el poder, es el poder que se vive inspirado, instruido por el Espíritu Santo de Dios para poder nosotros entonces glorificar su santo nombre, apropiarnos del poder de Dios y vivir entonces como verdaderos hijos de Dios. Eso que les decía al principio en relación con la cuestión de que un mal testimonio lleva a la gente de afuera a que se burlen de Cristo, es el resultado de no poner atención a la palabra de Dios. Nosotros los creyentes. ¿Quién más se puede burlar de los creyentes sino aquellos a quienes les demos el espacio para que lo hagan? Ahora yo sé que hay mucha gente que se va a burlar, nos va a despreciar, pero eso así es. Nosotros vivimos en la tierra donde el príncipe de este mundo sigue gobernando muchas cosas. Dios es el rey en su totalidad, el diablo tiene este permiso temporal por parte de Dios. Pero nosotros como creyentes tenemos que subir un poquito más y decir, Señor, esto no se trata de mí, se trata de ti, se trata de tu reino, se trata de la manera en la que tú me instruyes en tu palabra a cómo debo vivir. Te pido que me ayudes. Te pido que me ayudes y la ayuda viene en un momento dado por medio de una corrección, de una afirmación clara de que el poder de Dios está y debe estar en todos y cada uno de los creyentes. Y por ende nosotros entonces tendremos que buscar si lo que estamos haciendo está haciéndose bien hecho. Por eso les dice, quiero pedirles que se pongan a prueba. O sea, yo les hubiera dicho así, ¿por qué no entienden? O sea, me están preguntando todo eso. Les voy a decir algo. Les voy a pedir que se pongan ustedes a hacer un examen personal a ver si es cierto que son cristianos. Eso es lo que les dice el apóstol. Dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿No se dan cuenta? No se dan cuenta, de veras no se dan cuenta, Corintios. A menos de que en verdad no paséis la prueba. Mas espero que reconoceréis que nosotros no estamos reprobados. Hermanos, la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, nosotros somos instruidos a que volteemos a ver hacia nuestro corazón. Porque en la presencia de Dios, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, y no les voy a pedir que levanten la mano, pero si les dijera, levanten la mano aquí los que andan pero bien. Yo creo que muchos de ustedes la levantarían. O a lo mejor no. Pero el apóstol Pablo aquí le dice, ¿saben? Lo que les voy a pedir es esto. Examínense. Porque ustedes están bien confundidos. Ustedes creen que son. Y a lo mejor algunos de ustedes no son. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo de Dios le dice esto a Pablo para que se los diga a los corintios? Bueno, porque este tipo de confusión es rampante en la iglesia. O sea, el apóstol Santiago dice, sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Y lo que dice? Engañándoos a vosotros mismos.
¿Cuántas personas no nos acercaremos a la palabra de Dios, leemos las cosas y no las hacemos? Y el Señor nos dice por medio de Él, dice, te estás engañando a ti mismo. Y lo mismo sucede en esta parte. Les dice, examínate. Ponte a la luz de la palabra de Dios para ver si efectivamente tú estás en la fe. Les puse una nota ahí donde dice la verdadera fe de un hombre. Este me gustó. Es aquello por lo que vive. Lo que un hombre cree es lo que hace, no lo que piensa. ¿Está buena esta, verdad? La verdadera fe de un hombre es aquello por lo que vive. Lo que un hombre cree es lo que hace, no lo que piensa. Y esta es una situación sumamente seria, hermanos, sumamente seria y delicada. ¿Por qué? Porque yo creo que puede haber y hay muchas personas que creen que son cristianos y no lo son. Les digo, no únicamente no hablan su Biblia, no oran, no hay una evidencia genuina de que las personas han pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. No hay una evidencia genuina de que esta persona ha nacido de nuevo, y el tremendo peligro al que se exponen es que el Señor Jesucristo dice que el día final va a llegar gente con Él como esto. No todo el que me dice Señor, Señor. Y en la iglesia sucede que podemos todos cantar las canciones estas. Sí, Señor Jesús. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, esta es gente religiosa, gente que iba a iglesias, gente que llegó a toparse con gente endemoniada y les hablaban a los endemoniados en el nombre de Jesús, te ordeno que sueltes, y salía el demonio. Llegaron a orar por personas, oraban milagros. Y Jesús dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Si nosotros no nos examinamos para ver si genuinamente estamos en la fe, muy probablemente podamos estar bien confundidos. Y ese día ya no habrá absolutamente nada que hacer. La palabra de Dios lo enseña. Ya no habrá más tiempo para el arrepentimiento. O sea, yo no me puedo imaginar a una persona que creía que era cristiana y que se va a parar enfrente de Jesús y que Jesús le diga, yo no te conozco. Y la persona le va a decir, oye, pero yo iba a la iglesia y yo ofrendaba y bien. Yo cantaba. De hecho, cantaba en el coro. Anduve en misiones. Que el Señor te diga, no sé quién eres. Esa es una cosa mayor eternalmente. Ya no habrá absolutamente nada que hacer. Cuando Job pasó por la situación que pasó, le pide a Dios en el capítulo 13, versículo 3, dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Le decía a Dios por toda la tragedia que le estaba pasando. Le dice, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Decía Job, si yo he pecado contra ti, Dios, yo te suplico, por favor, que me hagas entender mi pecado. El salmista en el Salmo 17 dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Y dice él, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Salmo 26, versículo 1 dice, júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en el Señor sin titubear. Fíjense, está el rey David diciéndole, así me he comportado, Señor. O sea, tiene una convicción. Él sabe que ha andado de integridad. Sin embargo, le dice en el versículo 2 del Salmo 26, escudriñame, oh Señor, y pruébame. Examina
examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. O sea, este es un hombre que amaba a Dios con locura. Cada vez que la regaba, cada vez que hacía algo, salía corriendo con Dios. Ahí encontraba su refugio, su fortaleza. Este es un hombre, por eso dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Salía corriendo con Dios siempre. Y le dice, así me he comportado, Señor, pero examíname. Nosotros, por ende, tenemos que tomar estas palabras y ponerles atención, como dice también el Salmo 139, versículo 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Esta es una práctica regular que podemos ver nosotros a través de la palabra de Dios. En el capítulo 1 del libro del profeta Ageo, él escribió de la siguiente manera, dice, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos. Fíjense, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, piensa cómo estás viviendo, de qué manera te estás conduciendo en la vida. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, dice, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y luego dice el versículo 7, así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Andaban las cosas mal en la vida de la gente, esforzándose, trabajando sin ver prosperidad en sus manos, en su trabajo, en su diligencia. Y le dice el Señor, busca a ver qué anda mal. Examínate. Revisa tu corazón. O sea, nosotros a la hora de que en la vida vamos pasando por situaciones y empezamos a ver cosas pasando, yo creo que es importante que aprendamos de la palabra de Dios y le pidamos que nos enseñe a saber cómo caminar en medio de ellas. Hermanos, las dificultades en la vida no se van a acabar. Es importante que tengamos claridad. En el mundo tendréis aflicción. La postura del creyente debe ser, Señor, enséñame a caminar a través de la aflicción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Necesitamos nosotros haber puesto atención a las palabras del Señor Jesucristo. Y si así dice, vas a tener aflicción, Señor, entonces enséñame a cuidar mi corazón en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque en medio de ella es precisamente donde nosotros podemos reaccionar de una manera muy equivocada. Nos podemos enojar con Dios, nos podemos decepcionar de Dios, podemos poner en tela de juicio su palabra y decir, pues esto no se me aplica a mí. O sea, nosotros tenemos que, como les digo, ver qué es lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo a través del apóstol. A la hora de que estos individuos andaban cuestionando la autoridad de Dios a través del apóstol, le dice, mira, para no ir más allá, revisa tu corazón. ¿Qué hay en él? Y sí es importante que nosotros en un momento dado podamos considerar si estamos viniendo de cuando en cuando delante del Señor a decirle, Señor, te pido que me ayudes. Que me ayudes a examinarme. De hecho, tenemos ahí la instrucción de 1 Corintios 11, donde dice, no tomes la cena del Señor sin discernir si tú eres parte del cuerpo de Cristo o no. Ese es un mandato del Señor Jesucristo, es un sacramento. O sea, ustedes tienen que hacer esto en memoria de mí, lo tenemos que hacer, hermanos, como el bautismo. Dice, examínate. Dice, porque entre ustedes, les dijo a los Corintios en el capítulo 11 de la primera carta, dice, entre ustedes hay algunos que están enfermos y algunos ya están durmiendo. O sea, gente que andaba tomando deliberada e intencionalmente la cena del Señor sin discernir. Por cierto, cuiden a sus hijos de no darles la cena del Señor. Si sus hijos no saben lo que están haciendo, si sus hijos están pensando que se están tomando un juguito, un pedacito de pan, si no tienen ellos la conciencia de pecado, de que lo que están haciendo tiene que ver con la conmemoración de la segunda conmemoración y anunciamiento de la segunda venida de Cristo, por favor no los dejes. No está bien que tú dejes tomar a tus hijos la cena del Señor sin haberles instruido, no lo hagas.
Diles, un día te voy a enseñar esto y va a llegar el momento en el que una vez que hayas escuchado el Evangelio, tú te arrepientas, invites a Cristo a tu corazón, te rindas a Él y entonces sí vas a poder participar de algo tan glorioso donde el apóstol Pablo dice, no lo hagas sin considerarte. No vivas, volviendo a nuestro texto y contexto es, no vivas la vida sin pensar bien cómo la estás viviendo. ¿Cómo estás caminando tu vida de creyente? El autor de Hebreos en el capítulo 2 nos dice lo siguiente. Después de habernos dado todo el contexto de que Jesucristo es mayor que los ángeles, es el Hijo de Dios, es el Rey soberano, el capítulo 2 nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, es más importante que le damos una diligencia a esto. Dice que le damos es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y dice esto, no sea que nos deslicemos, no sea que nos vayamos al precipicio. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hace una pregunta, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cuando llegaron los ángeles, ahí a la tierra de Sodoma y Gomorra, con Abraham, Señor, pues ahí está familiares, sácalos, llegan los ángeles, les dan instrucciones y les dicen, no volteen, los vamos a sacar. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Sara? Voltea y se convierte en una estatua de sal. Cuando el papá de Juan el Bautista le dice, esto es lo que va a pasar, vas a tener un hijo, se ríe Zacarías, está todo ahí cuestionando al ángel y le dice el ángel, por cuanto no creíste, te vas a quedar mudo hasta que nazca. O sea, hay muchas instancias en la Biblia donde los ángeles enviados por Dios hablaron y hubo quienes no hicieron caso y recibieron su justa retribución. O sea, recibieron el castigo por su pecado. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación que el Señor Jesucristo nos ha traído? Ahí es donde digo, Señor, tennos misericordia, por favor. Porque esta es una cosa sumamente seria a la cual debemos de darle una seria importancia, donde el mismo autor del libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26, dice así, porque si pecaremos voluntariamente, esta es la advertencia, una advertencia por parte de Dios, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya tenemos la verdad, tenemos a Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya se te habló el Evangelio. Ya sabes que Cristo va a regresar por segunda vez a la tierra. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos, dice el autor de Hebreos, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué debemos de buscar, hermanos, al examinarnos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es lo que nosotros, como resultado de lo que el Espíritu de Dios nos habla por medio del apóstol? Bueno, por principio de cuentas, tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Si tú eres una persona que estás escuchando esto, tú no conoces a Cristo, tú vas a estar enfrente de Cristo, el día de tu salvación es hoy. Porque tú no sabes qué va a pasar de ti a las 2 de la tarde que salgas de aquí. No sabes, ni mañana. Vamos a estar de repente en la presencia de Dios. Y tú no vas a tener la excusa de decir, Señor, yo no sabía. El Señor te va a decir, tú sabías. Tú lo escuchaste. Yo te lo dije por medio de la predicación de la palabra.
No hay escape ahí. Por eso el capítulo 5 de Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona pobre en espíritu es la que reconoce que está quebrada, que dice, Señor, yo te necesito. Yo soy un pecador que necesita de tu gracia, de tu poder, de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo. Señor, te suplico por favor que me ayudes en el nombre de Jesús a arrepentirme. Una vida arrepentida es una vida que efectivamente ha respondido al Evangelio de Cristo. ¿Qué es esto? Es fe y es arrepentimiento. ¿Tú crees en Jesús? Te arrepientes. Número 2, que hay un deseo verdadero por una justicia personal. Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, dice la palabra de Dios, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre de justicia interna por nosotros. Yo quiero ser un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como dice Job. No únicamente por lo que hay adentro de mi corazón de buscar cómo renuncio a todo lo oculto y vergonzoso, cómo hago morir lo terrenal en mí, sino que busque también esa justicia externa que viene de un corazón que ha sido renovado por el Espíritu de Dios. La tercera cosa es que hay una verdadera sumisión a la autoridad divina. Cuando los corintios cuestionan a Pablo, están resistiendo su autoridad. Y cuando el Espíritu de Dios nos habla, tenemos que tomar muy en cuenta que es Dios el que nos está hablando por medio de alguien. En el caso del joven rico, ese joven rico llegó y preguntó a Jesús, dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, esto y esto y esto y esto otro, y el joven le dice, todo eso he hecho desde mi juventud. Muy bien, ahora vende todo lo que tienes y sígueme. Dice la palabra que el joven se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. En ocasiones nosotros tenemos unas riquezas que no nos permiten seguir a nuestro Salvador. Tienen un lugar de preeminencia, de importancia, donde el Rey de los Reyes, el autor de la vida, se tiene que esperar. Hermanos, esto no puede ser así. Nosotros o respondemos a la palabra de Dios, la cual se nos dejó. Y en ocasiones le digo, Señor, se me hace increíble que nos hayas dejado tu palabra exhalada que salió de tu boca, de tal manera que la pueda leer todos los días. Se me hace increíble. O sea, a veces no lo puedo ni creer. Digo, qué impresión que Dios dijo esto. Se me hace increíble. Y luego vengo y digo, Señor, y yo necesito aprender a obedecer esto. Necesito aprender a someterme a tu autoridad. Porque no hay autoridad, dice Romanos 13, sino de parte de Dios. Y la que hay por Dios ha sido establecida, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación para sí mismos. Nuestra postura, hermanos, es, Señor Jesucristo, tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú me has dado el privilegio y oportunidad de poderme venir a presentar delante de ti y pedirte perdón. Si tú ya lo hiciste, yo te felicito. Y te animo a que cada día que pase, busques cómo intencionalmente renuncias a tu pecado. Cómo buscamos crecer en una mayor santidad. Cómo buscamos cada día, porque la palabra de Dios viene y nos instruye, nos transforma y nos conforma a la imagen de Jesús. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, ser transformados a la imagen de Jesús, porque la palabra de Dios dice que para eso nos rescataron. Y una vez habiendo sido rescatados, nos lleva a darle gloria y honra a su santo nombre. Y si tú no lo conoces, yo te quiero decir esto, el día de salvación es hoy. No te esperes, no te esperes. Es la cosa más hermosa que tú puedas conocer en tu vida, conocer a Cristo. No existe, no existe. Yo estuve en el otro lado, en el lado de las tinieblas, donde pensaba que estaba muy suave. Y dije, pero qué cochinada, qué horrible esa vida. Y Dios tuvo misericordia y me cuidó. Pero te voy a decir una cosa, no hay nada en el reino de las tinieblas que se pueda comparar con que vivas en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchísimas gracias, mi Dios, por tu preciosa palabra. Esta palabra que viene y nos trae a una convicción, Señor, por tu Espíritu Santo. Yo te pido por cualquier hermano que el día de hoy está recibiendo esto y tú estás trayendo convicción, Padre, que lo ayudes y lo bendigas y lo prosperes en su deseo de obedecerte, de amarte y de buscar cómo es transformado cada vez más a la imagen de Jesús. Los encomiendo a ti y a tu palabra que tiene poder para santificarnos y, Padre, por cualquier persona que aquí no te conoce.
Te pido que lo ayudes, Padre, que le ayudes a reconocer que tú eres el Señor, que tú eres el Rey de los Reyes y que un día estará delante de ti dando cuentas. Señor, líbralos de creer que podrán dar cuentas de sus vidas partiendo de su justicia. Ten misericordia de ellos y ayúdales a ver, Señor, que nunca nadie podrá entrar al cielo en su justicia. Que la única justicia que nos permite llegar a tu trono de gracia es la tuya, Señor Jesús. Y juntos te pedimos por cualquier persona que se encuentre en esa situación, que los bendigas, que los ayudes, que los libres de todo tipo de mal, viniendo al conocimiento de tu amado Hijo Jesucristo, a quien le damos todo el honor y toda la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios que dice, amén. Que el Señor los bendiga a todos, pasen una maravillosa tarde. Aquí nos vemos el martes a las 7, están ustedes despedidos.